Pastor John, how do Christians with open Bibles make sense of a viral epidemic like this one? Bueno, voy a tratar de responder la pregunta que se hizo. ¿Qué sentido le das a esto? ¿Cómo llegas a entenderlo? Con una Biblia abierta frente a mí. Pero antes de hacerlo, permítanme decir que tengo dudas, porque hago una distinción entre ayudar a las personas o prepararse para sufrir, al dar sentido a la enseñanza bíblica sobre el sufrimiento. Eso es una cosa, y luego otra cosa es incorporar física, emocionalmente, esa teología en el momento en que alguien está sufriendo. Y ahora tenemos miles de personas que están muriendo, lo que significa cientos de miles de personas que están de duelo, y lo que estoy a punto de decir podría no ser oportuno en algunas de sus vidas, porque si estuviera in situ en un templo, estaría discerniendo si hay tiempo para hablar o no. Con ese prefacio, permítanme tratar de responder lo que se me ha pedido. Dar sentido a un virus mortal. Comencemos con un hecho empírico, histórico y un hecho bíblico, claro. El hecho empírico es que en el Día del Señor, el domingo 26 de diciembre de 2004, más de 200.000 personas murieron por un tsunami en el Océano Índico, incluidas iglesias enteras reunidas para adorar en el Día del Señor, llevados por la muerte. Ese es el hecho histórico. Ese tipo de cosas les ha sucedido a los cristianos desde que ha habido cristianos. Ahora, el hecho bíblico es Marcos 4:41. Aún el viento y el mar obedecen a Jesús. Eso es tan cierto hoy como lo fue entonces. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, reúne esos dos hechos, el hecho histórico y el hecho bíblico, y tendrás esta verdad. Jesús pudo haber detenido el desastre natural, y no lo hizo en 2004. Ya que Él siempre hace lo que es sabio, correcto, justo y bueno. Por lo tanto, Él tuvo propósitos sabios y buenos en ese desastre mortal. Yo diría lo mismo, por lo tanto, sobre el coronavirus. Jesús tiene todo conocimiento y toda autoridad sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales de este mundo. Él sabe exactamente dónde comenzó el virus y hacia dónde se dirige. Él tiene el poder absoluto para retenerlo o no. Y eso es lo que está pasando. Ni el pecado, ni Satanás, ni la enfermedad, ni el sabotaje son más fuertes que Jesús. Nunca ha sido arrinconado en una esquina. Él nunca se ve obligado a tolerar lo que no quiere. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación, dice el Salmo 33:11. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, Job dice en su propio arrepentimiento, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado, Job 42:2. Entonces, la pregunta no es si Jesús está supervisando, limitando, guiando, gobernando todos los desastres y todas las enfermedades del mundo, incluyendo todas sus dimensiones pecaminosas y satánicas. Él está. La pregunta es, con nuestras Biblias abiertas, ¿cómo debemos entender esto? ¿Podemos darle sentido? Así que aquí hay 4 realidades bíblicas que podemos usar como bloque en nuestro esfuerzo para comprender y darle sentido. 1. Cuando el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva, Dios ordenó que el orden creado, incluidos nuestros cuerpos físicos como personas creadas a su imagen, experimentarían corrupción y vanidad, y que todos los seres vivos morirían. Los cristianos, al ser salvos por medio del Evangelio de la gracia de Dios, no se escapan de esta corrupción física, vanidad y muerte.
La base de este punto es Romanos, capítulo 8, versículos 20 al 23. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel, Dios, que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Aquí está el versículo clave para los cristianos, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Se acerca el día en que toda la creación será liberada de su esclavitud a la enfermedad, el desastre y la muerte, y heredará la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Hasta entonces, los cristianos, dice Pablo, incluso nosotros que tenemos el Espíritu, los cristianos gimen con toda la creación, compartiendo la corrupción, la vanidad, las enfermedades, los desastres y la muerte, mientras aguardamos con gemidos la redención de nuestros cuerpos. ¿Qué sucede en la resurrección? La diferencia para los cristianos que confían en Cristo es que nuestra experiencia de esta corrupción no es condenación. Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación. El dolor para nosotros es purificador, no punitivo. Dios no nos ha destinado para ira. Primera de Tesalonicenses 5:9. Morimos de enfermedades como todos los hombres, no necesariamente por un pecado en particular, eso es realmente importante. Morimos de enfermedades como todas las personas debido a la caída, pero para aquellos que están en Cristo, el aguijón de la muerte es removido. Ese es el bloque número 1 para entender lo que está sucediendo. 2. Dios a veces inflige enfermedades a su pueblo como un juicio purificador y de rescate, que no es una condenación, sino un acto de misericordia para sus propósitos de salvación. Y ese punto se basa en 1 Corintios 11, versículos del 29 al 32. Ese texto trata sobre el uso indebido de la cena del Señor, pero al principio es más amplio. Aquí está. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Esto es, cristianos en la cena del Señor. Por esta razón hay muchos de ustedes cristianos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor, por el Señor Jesús, somos juzgados con enfermedad, debilidad y muerte. Cuando somos juzgados con enfermedad y muerte por el Señor, nos disciplina como a un niño, para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, asimilémoslo. El Señor Jesús toma la vida de sus seres queridos a través de la debilidad y la enfermedad. Las mismas palabras, por cierto, usadas para describir las debilidades y enfermedades que Jesús sana durante su vida terrenal, Mateo 14:14, y los lleva al cielo. Él los lleva al cielo debido a la trayectoria del pecado de ellos, que Él estaba cortando y salvándolos, no para castigarlos, sino para salvarlos. En otras palabras, algunos de nosotros morimos de enfermedades, cito, para que no seamos condenados con el mundo, versículo 32. Si Él puede hacer eso en algunos de sus seres queridos en Corinto, puede hacerlo a muchos incluso por el coronavirus. Y no solo por abusar de la cena del Señor, sino también por otros tipos de trayectorias pecaminosas, aunque no toda muerte es por un pecado en particular. Ese es el bloque número 2, aquí está el número 3. Dios a veces usa la enfermedad para emitir juicios particulares sobre aquellos que lo rechazan y se entregan al pecado. 2 ejemplos. En Hechos 12, Herodes el rey se exaltó al ser llamado un dios. Se exaltó, y en el versículo 23,
Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y murió comido de gusanos y expiró. Hechos 12:23. Dios puede hacer eso con cualquier hombre o cualquiera que se exalte a sí mismo, lo que significa que deberíamos sorprendernos de que nuestros gobernantes no caigan muertos todos los días debido a la arrogancia ante Dios y el hombre. Pura gracia común y misericordia. Otro ejemplo es el pecado de las relaciones homosexuales. En Romanos 1:27 dice, de la misma manera los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Ahora, eso es un ejemplo de la ira de Dios en Romanos 1:18, donde dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Ese es el bloque número 3. Que Dios puede y usa las enfermedades para traer juicio a veces a quienes lo rechazan y su camino. Y aquí está el último, el número 4. Todos los desastres naturales, ya sean inundaciones, hambrunas, langostas, tsunamis o enfermedades, son un trueno de misericordia divina en medio del juicio, llamando a todas las personas en todas partes a arrepentirse y realinear sus vidas por gracia con el valor infinito de la gloria de Dios. Y la base de ese bloque es Lucas 13, del 1 al 5. Pilato había sacrificado a fieles en el templo, y la torre en Siloé se derrumbó y mató a 18 transeúntes, y las multitudes quieren saber de Jesús tal como me han preguntado. Está bien, dale sentido a esto, Jesús. Cuéntanos qué te parecen estos desastres naturales y esta crueldad. Estas personas estaban solamente allí de pie y ahora están muertos. Aquí está la respuesta de Jesús en Lucas 13, del 4 al 5. Aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, ese es el mensaje de Jesús al mundo, en este momento de la historia bajo el coronavirus. Un mensaje para cada ser humano, a mí y a ti y a todos los que están escuchando, y a cada gobernante del planeta. Cada persona que escucha sobre esto están recibiendo un mensaje de trueno de Dios diciendo, arrepiéntanse. Y creo que las autoridades chinas deberían prestar especial atención. Quienes recientemente, según leí un artículo ayer, se han vuelto cada vez más severos y represivos contra los seguidores de Cristo. Arrepiéntanse y busquen la misericordia de Dios para traer sus vidas, nuestras vidas, en alineación con su valor infinito.